dar cuando no tengo. Esta es una encomienda que no tan fácilmente podemos discernir, incluso nos cuesta aceptar y nos ponemos difíciles para poderlo llevar a cabo. Mis estimados, esta noche le agradecemos una vez más porque usted nos da de su tiempo, siendo una sociedad que normalmente todos corremos y decimos lo que menos tenemos es tiempo. Le agradecemos por este tiempo que nos brinda. Pero mis estimados, esto que acabo de mencionar es una contrariedad de la vida. ¿Cuándo es que una persona debe dar? ¿Será que debemos dar cuando no tenemos? ¿O tenemos que esperar a tener para poder dar? Quiero compartir con ustedes esta noche un fragmento de la historia bíblica, pero ahora quiero trasladar su mente al año 874 a.C. Un rey llamado Acab comenzó a reinar. Aproximadamente duró 20 años, poquito más, siendo rey hasta el año 853. Sin embargo, cuando usted lee la historia de este rey Acab, se da cuenta que es uno de los hombres que llevó a la práctica la maldad. Él era malvado y llevó al pueblo escogido a practicar la maldad. Para ser precisos, este rey aplicaba 3 cosas con el pueblo. Número 1, la idolatría. Tenía dioses por todos lugares, formas y cultos a los mismos. Al mismo tiempo, era un rey que practicaba la infidelidad. Era un rey que promovía en el pueblo la infidelidad. Y en tercer lugar, un rey que abusaba del pueblo. Así que usted puede entender que si el gobernante era capaz de abusar sobre el pueblo, ya no preguntamos si el mismo pueblo vivía en abuso continuo entre todos ellos. Este rey, mis estimados, decide casarse con una mujer fenicia. En la historia usted ha leído mucho de los fenicios. Esta mujer, por ejemplo, era una fiel seguidora de Baal, y él decide casarse con ella. Al mismo tiempo, ella, una vez casada, trata de imponer su religión a toda costa sobre el pueblo hebreo. Así que, pensando cómo podía hacerlo, la historia dice que ella se trae a sus profetas, se trae gente y muchos artículos para difundir entre los hebreos su religión. Cuando usted lee más a detalle podrá vislumbrar que ella introdujo ritos de la religión cananea. Por ejemplo, ella es una de las primeras impulsoras en los sacrificios de niños. En la historia bíblica dice que ella persiguió a los sacerdotes del pueblo hebreo de una manera muy sanguinaria y hasta que los mataba, medio cesaba su forma de andar. Mis estimados, esto lleva a una sociedad que vivía también en corrupción, en maldad e idolatría. El pueblo hebreo, que es el pueblo escogido, tenía que luchar entre 2 tendencias espirituales: lo que conocían de Dios, del pueblo hebreo, y lo que estaban conociendo de Baal, el pueblo de los fenicios. Así que la historia nos narra en Primera de Reyes una crisis espiritual tremenda, porque no sabían a quién seguir, si al Dios del cielo o al Dios de la mujer fenicia. Y mis estimados, esto es un reto, esto es un desafío y al mismo tiempo un caos. Usted debe estar consciente que Dios siempre se preocupa por su pueblo. Así que entonces Dios llama a un profeta llamado Elías y le dice: mire, Elías, por favor, avísales que no va a llover en 3 años por la rebeldía que tienen para conmigo. Mis estimados, hoy usted y yo vivimos momentos de sequía, el calor es tremendo y en aquella región súmele que era desértica. Y no iba a llover durante 3 años. Dios toma a Elías como un mensajero. Elías lleva el mensaje y la historia dice que la gente, cuando escucha este mensaje, en lugar de decir vamos a corregir nuestra manera de vivir, vamos a corregir nuestra adoración que no es correcta, la historia dice que no.
La historia dice que entonces dicen, ¿saben qué? Hay que arrestar a Elías. Y Elías entonces tiene que salir huyendo y se va al norte de Palestina. Ahí en ese lugar, Dios le dice, mira, tienes que moverte, Elías. No le preguntas si quiere ir o no. Elías no tenía una maleta, tampoco tenía comida. Y seguramente se iba preguntando, pero Señor, ¿qué voy a comer? Y Dios le dice, mira, yo te voy a proveer el alimento. Y usted entonces puede leer todos estos detalles, porque Elías es alimentado por los cuervos allá en el arroyo de Querit. Dios cumple. Dios ayuda cuando nos pide algo y nosotros decidimos servir. En este caso de la historia, Dios cumple enviándole a los cuervos que le llevaban los alimentos. Pasado el tiempo, Dios le dice, mira Elías, tienes que moverte. Ahora necesito que te vayas a un lugar llamado Sarepta. Si usted toma el contexto histórico, la ciudad de Sarepta es una ciudad que no tenía relevancia. Era una ciudad muy pequeña, incluso tal vez hoy nos atreveríamos a llamarlo un pueblo. Pero Dios le da instrucciones y le dice, mira Elías, vas a irte con una viuda. El hambre, mis estimados, estaba en toda la extensión de la palabra y de la región. Estaba afectando a Fenicia, a los sirios y muchos lugares más. Usted tiene que entender este concepto. Dios le dice, te vas a ir a Sarepta, un pueblo no hebreo, y vas a llegar con una viuda. Seguramente Elías se preguntó, Señor, ¿pero qué me puede ofrecer una viuda si es pobre? Mis estimados, en el contexto bíblico, debe recordar usted que las viudas eran lo más bajo de la sociedad. No había gente más pobre que una viuda, porque cuando moría el esposo, las mujeres en aquel tiempo no podían conseguir trabajo, era bien difícil que a una mujer le dieran empleo. Así que el profeta, así como Dios le pide, llega con esta mujer pobre y entonces le pide alimento. Mis estimados, la gente que no tiene dinero o la gente que pasa por momentos difíciles a veces somos nosotros. Muchas veces nos repetimos y nos decimos las palabras, no tengo. Cuando Elías llega con esta mujer pobre, le hace dos peticiones. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 17. Para ser más precisos, verso 10, mis estimados. Elías le dice una primera encomienda, oye, necesito que me des agua. Yo no puedo imaginar el rostro de la viuda. Pero ¿de dónde iba a sacar agua si hacía 3 años que no llovía? Mis estimados, hoy usted y yo vaciamos el garrafón, abrimos la llave, pero en aquel tiempo tenían que ir al pozo. Y si había sequía, imagina entonces la distancia de los pocos pozos que tenían agua. En el verso 10 dice que él se levantó y va a Sarepta. Dice textualmente, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Una mujer pobre, un lugar que está en sequía, una mujer que tiene necesidad, una mujer que no pertenece al pueblo hebreo y recibe a un invitado. A veces para nosotros es difícil recibir a un invitado cuando las cosas están escasas. Con esta mujer las cosas no eran escasas, eran casi inexistentes. Pero en el verso siguiente, la respuesta de la viuda es contundente. La viuda le comparte agua. El verso 12 dice que entonces Elías le dice, oye, pero tengo otra misión, otra comisión para ti. Por favor, dame de comer. Mis estimados, yo no sé qué hubiese hecho usted en el caso de la viuda. Oye, ya te di agua, confórmate con el agua. El verso 2 escuche lo que contesta. Vive Jehová Dios tuyo. Esta mujer no es hebrea, pero sabe que Elías sirve al Dios del cielo. Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, no tengo pan. Solamente tengo un puñado de harina, tengo en una tinaja un poco de aceite
y estaba recogiendo esta leña para entrar y preparar un pan para mí y para mi hijo, para que lo comamos y entonces nos muramos. En pocas palabras, mis estimados, la viuda le estaba diciendo a Elías, mira, no tengo nada. Vine a juntar la leña y voy a comer por última vez juntamente con mi hijo, y después de comer esto, vamos a esperar la muerte. Mis estimados, sequía en todo el esplendor, hambruna por lo mismo. Y que alguien venga y le diga a usted, oye, dame lo poco que tienes. La mujer le contesta y le dice, mira, yo no tengo bien poquito. Y después de comérmelo, me dejaré morir. Quiero que usted grabe las palabras de Elías en el verso 13. Elías, mirando a la mujer, le dice, oye, no tengas temor. En pocas palabras, no tengas miedo. No tengas miedo de dar. No tengas miedo de poner a Dios en primer lugar. Y es que, mis estimados, cuando hay abundancia, como lo vimos en el tema anterior, con Sodoma, nos damos el gusto de desperdiciar las cosas. Pero cuando hay necesidad, es difícil no tener miedo. Pero Elías le recuerda a esta mujer, mira, no tengas miedo de poner a Dios en primer lugar. Muchos de nosotros, mis estimados, pensamos que darle a Dios nos va a dejar en la quiebra. ¿Acaso Dios no sabe mi necesidad y todavía me pide? Ninguno de nosotros está en la condición de esta viuda, mis estimados. Pero sin duda alguna, apenas hay escasez o necesidad, y muchas veces lo primero que hacemos es cerrar nuestras puertas para no dar. El verso 13 dice, mira, ve. Tienes miedo, pero de todos modos ve. Hazme a mí primero el pan, y entonces después harás para ti y para tu hijo. Una vez la viuda ya le dijo, no tengo. Pero Elías le dice, mira, tú ve y hazlo, y lo primero que hagas me lo vas a traer a mí, y después será para ti y para tu hijo. Mis estimados, un corazón egoísta en ese momento hubiese dicho, no te lo voy a dar, es lo último que tengo, y es para mí y para mi hijo. Pero mis estimados, las palabras de Elías son contundentes. Si tú me traes primero a mí, después habrá para ti. En la historia, mis estimados, la mujer no es hebrea porque vivía en Sarepta. No pertenecía al pueblo de Israel, pero la narración bíblica es fantástica porque nos dice que la viuda decide confiar en Dios de manera providencial. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué cree que motivó a esta mujer a confiar en Dios? ¿Por qué a usted y a mí nos cuesta confiar en Dios? Escuche lo que dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa. Mis estimados, esta mujer decide confiar en Dios, y con esto entonces pudo alimentar a Elías, pudo comer ella, pudo comer su hijo, y también su casa. Y en el contexto bíblico, al hablar de casa, no solamente es su hijo, sino también incluye a los parientes. Pero el verso termina diciendo que esto sucede por muchos días más. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mis estimados, la fe se mide cuando hay necesidad. Quiero decirlo de otras palabras, fe es dar cuando uno no tiene. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es dado más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacie a otros también será saciado. Mis estimados, Salomón en carne viva pudo comprobar estas palabras que hemos escuchado. Al mismo tiempo, debemos entonces resumir que para vivir hay que compartir con los demás lo que uno tiene. Fíjese lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas, con la primicia de todas tus cosechas.
tus graneros se llenarán de trigo y tus bodegas rebosarán de vino. ¿Cómo pasó con esta mujer, mis estimados? Dios mandó a Elías, a una mujer en la que quería obrar un milagro. Muchas veces Dios quiere obrar milagros en nuestra vida, pero si esta mujer se hubiese negado a prepararle a Elías esa torta de pan, ella no hubiese tenido entonces harina y aceite para todos los días difíciles que todavía faltaban. Cuando el Señor pide, mis estimados, el Señor no falla. A esta viuda no le falló. Y usted puede tener la certeza que Dios no falla. ¿Y sabe por qué? Porque el principio fundamental que estamos hablando esta noche es el amor. Cuando uno aprende a depender de Dios, el corazón desarrolla la generosidad. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, nos cuesta ser generosos. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué voy a dar lo que a mí tanto me ha costado? Mis estimados, esta noche, todo lo que hemos mencionado tiene que ver con la dadivosidad. Y es que la dadivosidad, el hecho de dar, modifica el corazón egoísta. La semana pasada hablamos del error de Sodoma, una ciudad que pensaba solamente en sí misma y para sí misma. Se olvidó de todas las necesidades de aquellos pobres, de aquellos enfermos. Y mis estimados, eso les llevó a la perdición. El tema de esta noche es una herramienta para ayudarnos a quitarnos lo egocéntrico del corazón. Si bien pudiera preguntar usted, ¿y yo qué puedo dar? Mis estimados, a la luz de la Biblia, yo le diría recursos, tiempo y servicio. ¿Recursos para la iglesia? Sí. Que usted no se cuestione en qué se lo van a gastar, usted brinde. Oye, a la gente necesitada también. Oye, pero mi tiempo es valioso, también bríndelo, ofréndelo. Aprendamos a confiar en Dios en medio de las situaciones difíciles. La viuda no pertenecía al pueblo de Dios y Dios no le falló. Hay que ser agradecidos a nuestro Dios a través de las ofrendas. La iglesia, al igual que los necesitados, requieren de nuestros recursos, mis estimados. Requieren de nuestro servicio y también requieren de nuestro tiempo. Esta noche quiero recordarle que aquel que se atreve a dar, aun cuando no lo tiene, entonces desarrolla generosidad. Y de ese modo crecemos en dadivosidad y de ese modo perdemos nuestro corazón egoísta. Es nuestro deseo y es nuestra oración que así como esta viuda de Sarepta se atrevió a darle al profeta lo último que le quedaba, y no como un sobrante, sino como todo lo que tenía, mis estimados, y pudo recibir grandes bendiciones de alimento y de dadivosidad, también puede ser una realidad en nuestra vida. Gracias por habernos sintonizado. Le invitamos para que pueda compartir también el mensaje con alguien más, y de esa manera podamos crecer espiritualmente. Recuérdelo, fe es dar cuando uno no tiene. Que el Señor les bendiga.